viendo localización de objetos, que era encontrar el objeto y la imagen. Ahora nos vamos a meter con dos redes bastante importantes y yo les diría las dos, estado del arte, lo que es visión por computadora, que son YOLO, y que va a ser para la detección de objetos, no la localización, ahora va a ser detección, o sea, vamos a querer encontrar todos los objetos en imagen de todas las categorías. Y la UNED, que lo que va a hacer es una segmentación semántica. Lo que va a hacer es, si nosotros tuviésemos una foto con varias cosas, por ejemplo, si tuviésemos un árbol, tuviésemos, que esto es un perrito, más o menos, lo que va a intentar hacer la red es, diferentes clases las va a pintar de diferentes colores, o sea, las va a segmentar. Entonces, el árbol lo vamos a tener segmentado de azul, por ejemplo, y el perro va a estar segmentado de verde. Y el fondo de la foto va a estar segmentado, por ejemplo, de rojo. Igual ya vamos a ver una foto que es más ilustrativa que esta, pero bueno, para que se den una idea de qué problemática viene a solucionar. Entonces, hoy va a ser una clase muy importante y bueno, vamos a analizar la lógica de YOLO y la unit, entender cómo funciona la unit y entender la lógica de YOLO. Estos dos son pilares fundamentales para lo que es segmentación semántica y detección de objetos. Entonces, YOLO viene a solucionar un problema que tenía la ventana pensante y es que lo que va a hacer es directamente dividir mi foto en una grilla. Entonces, mi foto, por ejemplo, esta la voy a dividir en la grilla 3×3. Igual, como dato de color, yo no uso un 3×3, sino creo que uso un 17×17 o un 9×9. El punto es que no tengo tantas divisiones en mi foto. A diferencia de la ventana deslizante, que sí que podía pasar bastantes veces. Entonces, la idea es que yo divido mi foto en una casilla 3×3 y lo que voy a tener es una etiqueta por cada uno de estos rectángulos. Entonces, bueno, en realidad cuadrados, ¿no? Porque después de todo son uniformes. Entonces, cada uno de estos cuadrados lo que va a tener es, el color que tienen es en sí la clase a la que pertenece. Entonces, por ejemplo, los cuadrados que están pintados de rosa pertenecen a la clase nada, o sea, no hay ningún objeto. El cuadrado este azul pertenece a la clase auto y el cuadrado rojo también pertenece a la clase auto, pero bueno, están de color diferente porque son autos diferentes. Entonces, de verde vamos a hacer como que acá no hay nada. Entonces, en estos cuadrados no se detectó nada. Sin embargo, si os pintando este y este. Sin embargo, como el centro de un auto estaba en este cuadrado, por ejemplo, acá tengo el auto no se mantiene solo en este cuadrado. Fíjense que el auto traspasa este cuadrado, el auto azul no se queda solo en un cuadrado, sino que es más grande que un cuadrado, o al menos está desfasado. Pero lo importante es que el centro del auto, o sea, si tuviésemos que centrar el rectángulo que encasilla el auto, ese centro estaría en este cuadradito. Y por ende, este cuadrado va a pertenecer a la clase auto y lo pintamos en azul porque es del auto azul. En caso análogo tenemos el auto rojo. El centro del auto rojo está justo acá. Está, les diría casi en el borde, pero no cae en el borde. Entonces está justo en este cuadrado. Entonces, este cuadrado va a pertenecer otra vez a la clase auto y particularmente va a ser del auto rojo. ¿Por qué? Porque el centro del rectángulo que envuelve al auto rojo está en este cuadrado. Entonces, lo que yo no se va a hacer es, se va a fijar en dónde caen los centros de cada uno de mis objetos y a esos rectángulos cuadrados les va a asignar esa categoría. Entonces, si nosotros quisiésemos poner la etiqueta, lo que queremos hacer es crear la etiqueta de cada uno de mis cuadrados. Entonces, lo que voy a tener es una etiqueta bastante similar a la que tenemos con la localización de objetos, en la que tengo a la salida, lo que voy a tener que hacer es predecir el PC, o sea, la probabilidad de que haya un objeto. Después también voy a tener que predecir Bx, que es donde está la coordenada X del centro, BY, donde está la coordenada Y del centro, BH, BW, o sea, la altura y el ancho de mi rectángulo, y bueno, las clases, la probabilidad que sea de la clase 1, de la clase 2 o de la clase 3, ¿no? Esto no cambió en absolutamente nada con la localización de objetos. Pero lo que yo voy a hacer es que por cada uno de mis cuadrados
puede tener una de estas etiquetas. Entonces, por ejemplo, este cuadrado va a tener su etiqueta. Y en este cuadrado, por ejemplo, PC sería igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo ningún objeto. Entonces, es como que tengo solo fondo. En este otro cuadrado, lo que tendría es igual a 1, tengo realmente un objeto, y por ejemplo, digamos que el auto es la clase 1, entonces C1 es igual a 1. Esas serían las etiquetas de entrenamiento. Después ahora salida va a ser bastante similar como el módulo lo saca, pero existe que entonces cada uno de mis cuadrados va a tener PC, o sea, la probabilidad de que haya un objeto, y ese va a tener la coordenada de X y la coordenada de Y del punto, del centro este, el ancho y el alto del rectángulo que envuelve el objeto, y la probabilidad de que pertenezca a cada una de las clases. La lógica es que YOLO, así lo que va a lograr es solucionar bastantes problemas en cuántas veces pasamos por algún lugar y todo eso, porque el algoritmo YOLO, como sus siglas dicen, va a haber una sola vez a cada cuadrado. Entonces, el you only look once, o sea, YOLO, lo que hace es, no recorre todos los rectángulos, o sea, todos los rectángulos con diferentes tamaños, sino que a cada rectángulo lo ve una sola vez, por así decirlo, y le asigna un solo borde. No es como que el mismo lugar se lo ve dos veces. Si se dan cuenta, o sea, el chiste de los rectángulos es que en un rectángulo se superpone con otro. Entonces, cada rectángulo es único y por ende en cada rectángulo puede haber solo un auto. Antes, con la ventana deslizante, generalmente las ventanas se superponían entre sí. Entonces, la misma región la podíamos hacer dos veces y se ponía medio complicado. Acá con YOLO lo que hacemos es, a cada rectángulo le damos una sola vez. Sin embargo, este es un detalle color, no es que la imagen la recorremos de rectángulos, sino que vemos la imagen completa, pero la salida lo tomamos como rectángulos. Así que, o sea, entra la foto, no la diga en rectángulos, se la alimenta la red, y a la salida la red sí que va a predecir como si tuviese rectángulos imaginarios. Entonces, bueno, las salidas y las posiciones van a ser relativas, algunas, y otras van a ser absolutas, es decir. Acá hay un ejemplo bastante ilustrativo con un auto. Entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, el auto que tiene el centro en el cuadrado de arriba a la izquierda. Entonces el auto está acá. Este es el centro del auto. Y digamos que el rectángulo del auto está acá. Sería algo así. El centro del auto se va a tomar, o sea, la coordenada en X e Y de este punto van a ser con coordenadas relativas. O sea, va a ser relativas al rectángulo donde esté. Entonces, si el centro está acá, el 0, 0 va a estar acá. Y este va a ser el punto 1, 1. Estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, miren, punto inicial, me muevo 1 a la derecha, me muevo 1 hacia arriba. Estoy en el 1, 1, ¿no? Ahora, si mi auto, por ejemplo, estuviese acá abajo, el 0, 0 va a estar acá. Y el 1, 1 acá. ¿No? Porque el 0, 0 siempre está abajo a la izquierda y el 1, 1 arriba a la derecha. Esto a veces igual es poco convencional, o sea, voy a dibujar en rojo. A veces lo que se hace es que el 0, 0 esté acá arriba y el 1, 1 acá. No sería tan intuitivo porque en sí lo que estamos haciendo es bajarnos a la derecha, pero bueno, a veces se usa así la convención. No importa igual tanto que tomen como 0, 0, que tomen como 1, 1, o sea, en qué sentido lo tomen, lo que importa es que lo tomen mientras esté adentro de este cuadrado, ¿no? O sea, lo que importa es que el 0, 0 y el 1, 1 sean una diagonal y que estén en un mismo cuadrado. Entonces, la coordenada de X e Y de este punto la voy a determinar coordenadas entre 0 y 1 que van a ser relativas al cuadrado donde está el objeto. Pero el ancho y el alto, o sea, si yo tengo, por ejemplo, el auto acá, este DH y este PW van a ser, por así decirlo, absolutos. Porque este DH y PW van a ser el mismo, o sea, van a tener la misma medida para todos mis cuadros, o sea, para todos mis objetos, independientemente de qué cuadrado estén. A lo que me refiero particularmente con esto es que DH y PW lo único que va a expresar es cuánto de un cuadrado, que después todos son todos iguales, es el ancho, es el alto. Entonces, por ejemplo, si mi auto ocupa un cuadrado y medio, vamos a decir que BW es 1.5. Y si el alto
de mi auto es medio cuadrado, es decir, que pH es 0,5. Y estas coordenadas no serían coordenadas, sino que serían dimensiones, son, por así decirlo, absolutas, porque no son relativas al cuadrado en este auto, ya que las dimensiones contra las que se las compara es el tamaño de un cuadrado en sí. ¿Ok? Bueno, la salida de la red solo, lo habíamos visto en la localización, pero también va a ser un volumen. O sea, voy a tener un volumen en el que voy a tener una profundidad de 8, que tengo 8 etiquetas, antes de decir, y voy a tener ancho y alto como celdas tengo. Entonces, el ancho y el alto de mi volumen, lo que hacemos con el 3×3, significa que voy a dividir mi imagen en grilla 3×3. Y el volumen, lo que en sí me representa son las 8 etiquetas que yo tengo que predecir. Todo esto. Entonces, cada una de mis profundidades del volumen va a representar una etiqueta diferente. Por ejemplo, la primera va a representar PC. Y la última representaría la probabilidad de la clase 3. ¿No? O sea, a medida que me voy moviendo la profundidad, me voy moviendo las etiquetas. Bueno, después hay un concepto que es el AIOU, que lo que nos va a hacer es posibilitar, después eliminar predicciones que se superpongan. Ya no sé igual cómo es el concepto, pero el chiste del IOU es que es la intersección sobre unión, intersection over union. Entonces digamos que nosotros tenemos dos bordes de predicción, tenemos uno azul y tenemos uno rojo. Y la parte que se intersecta las dos, esta parte verde, lo que voy a hacer es dividirla por la suma de las dos. Entonces voy a ver cuánto del total de las dos secciones sumadas, de la roja y la azul, representa la parte verde. Si se dan cuenta, si yo tengo que la parte verde es exactamente, o sea, si la parte verde, sí, o sea, si la rosa y la azul están completamente superpuestas, la parte verde es igual a la rosa y al azul. No la suma de las dos. Pero bueno, el punto es que este IOU me debería dar un medio, ¿no? Porque tendría completamente el azul dividido el azul más el rosa. Y como el azul y el rosa serían iguales, deberían tener dos veces lo mismo, ¿no? El punto es que el IOU se va a calcular con la parte que se superponen, vamos a hacer como el rectangulito verde, sobre rectángulo azul más el rosa. O sea, la parte rosa sería la que no se están superponiendo y la parte azul sería la que no se están superponiendo. O sea, no cuento la parte verde. Entonces, cosa que cuando estén completamente superpuestos, esto me da uno sobre uno. Porque la parte verde se pone la parte azul, más la parte rosa, porque ninguna de las dos técnicamente existe. Bueno, entonces, después, lo que voy a hacer es aplicar la supresión non-max, porque lo que puede llegar a pasar es que se muestre en la imagen que yo tenga que mi algoritmo detectó varias veces el mismo auto. Entonces, en mi casilla 3×3 yo tenía un auto perfecto, pero lo que terminó pasando es que detecté 4 veces el mismo auto, entonces detecté 4 veces borde de dirección para mí. Esto se soluciona bastante fácil, porque si yo tengo, por ejemplo, el auto, y aplico más que nada el concepto que acabamos de ver del IOU, lo que puedo ver es cuánto se superponen cada una de mis predicciones y así eliminar las que sean irrelevantes. Entonces, digamos que tengo una predicción así verde, que engloba todo el auto, otra predicción roja, que viene por acá, engloba parte del auto, pero no todo, y una predicción azul que viene por acá. Entonces, lo primero que voy a hacer para eliminar cosas que sean irrelevantes es descartar todo lo que tenga probabilidad de clase 1 menor o igual a 0 de clase. Entonces, todas las cosas que yo haya predicho, o sea, todos los rectángulos que tengan menos a 0, bueno, menos o igual a 60% de probabilidad de ser un auto, los elimino. Entonces, ese sería como
el corte. Si tiene más del 60% de probabilidad, lo dejo. Si no, lo elimino. Entonces, lo primero que hago es eliminar la que tenga menos o igual al 60%. Por ejemplo, digamos que el azul tiene 50%, entonces el azul lo elimino. Ahí ya me deshice de una. Y después tengo que elegir borde con razón segura como la predicción. Entonces, a lo que me pide esto es, muy bien, ya eliminamos todas las C1 que tienen menor o igual a 60%. Ahora, la que mayor C1 tenga, o sea, la más probable, la de mayor probabilidad, la voy a elegir como predicción, porque se supone que si hay uno que me dice que hay 90% de que ese auto y otro que me dice que hay, no sé, 70, la de 90 más probablemente tenga razón que la de 70, ¿no? O sea, lógicamente es como que está más segura de que hay un auto. Entonces, esa la tomaría como referencia, entonces la voy a tomar como predicción. Y con respecto a esa, lo que voy a hacer es cargar los bordes con área mayor o igual a 0,5. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el rojo tiene un 70%, ¿no? De que sea la clase 1. Y el verde tiene un 90%. Si el rojo tiene 70 y el verde tiene 90, entre el rojo y el verde me quedaría con el verde. Pero todavía no sé si eliminar el rojo. O sea, lo único que hice fue tomar como referencia al verde. Y ahora sí lo que quería hacer es calcular. Si el rojo se superpone con el verde más de un 50%, o sea, si estas dos, si estos dos bordes se superponen más de un 50%, que sería esta suma del IOU, lo que voy a hacer es eliminar la otra. Digamos que el rojo y el verde se superponen más o lo mismo que un 50%, entonces por ende elimino la roja. Y pasé de tener 3 predicciones para el mismo auto, o sea, 3 rectángulos para predecir dónde estaba el auto, a una sola. ¿Por qué? Porque suprimí las otras. Y a eso refiere la supresión normal. Entonces, primero, para recapitular, descartamos todo lo que esté por abajo de cierto umbral, entonces si tiene menos del 60% lo sacamos. Elegimos el que tenga mayor probabilidad de ser de la clase que nosotros queremos, por ejemplo, auto, como referencia, y lo que se superponga con ese rectángulo más de un 50%, lo eliminamos. Problemas que podrían llegar a pasar, por ejemplo, sería medio raro, pero digamos que el auto lo detectan por acá. Y bueno, este borde probablemente sobreviva, porque capaz que tiene probabilidad más del 60% y el IOU es bajo. Pero generalmente no sucede. ¿Por qué? Porque lo debemos haber eliminado en esta primera etapa, ¿no? Entonces la supresión normal lo que viene a hacer es a suprimir los rectángulos o bordes que no sean pertinentes. Después hay un concepto bastante interesante, porque si nosotros quisiésemos detectar diferentes objetos, o sea, más de un objeto en un mismo cuadrado, no lo podría hacer con la técnica previa. O sea, la técnica previa lo que hace es detectar un objeto por cuadrado. Entonces, si haría dos cosas en un mismo cuadrado, me las perdí. Lo que hacen los anchor boxes es vienen a solucionar ese problema, y entonces lo que hacen es diseñan una especie de rectángulos predefinidos, es decir, entrarían los objetos. A lo que me refiero es, por ejemplo, tenemos el anchor box 1, que es un rectángulo medio grandote, y tenemos el anchor box 2, que es algo más finito y alto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, nuestra predicción ahora no va a tener simplemente 8 etiquetas, sino que va a tener 16. 8 para el primer anchor box y otros 8 para el segundo anchor box. Lo que voy a tener que hacer es, obviamente, detectar el PC para alguno de los anchor box. Y si quisiese saber, acá tengo un auto y una persona, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es decir, si el auto va al anchor box 1 o al anchor box 2, y si la persona va al anchor box 1 o al anchor box 2. Entonces podría resumo solucionar si es que nosotros lo que hacemos es predecimos, o sea, dónde está el auto, dónde está la persona, hacemos los rectángulos, y después lo que hacemos es medimos el IOU con los anchor box. Entonces, el que tenga mayor IOU me quedaría con eso. A lo que me refiero es, tenemos el auto que tiene una predicción más o menos rectangular. Entonces el auto, vámonos con verde,
tiene una predicción más o menos así. Si yo mido el IOU de esto contra esto, va a ser bastante alta. Si mido el IOU de esto contra esto, va a ser bastante baja. En caso análogo, si mido el IOU de una persona, que es algo más finito y alto, puede ser algo así. Esto contra esto es bastante bajo, y esto contra esto es bastante alto. O sea, digamos que vos tiraste el borde de predicción de la persona, ¿no? Entonces, digamos que vos ya tenés el rectángulo, porque lo predecís. Lo que deberías hacer es, ya tenés ese rectángulo y tenés el anchor box 2, que lo tenés de referencia, es algo que vos definiste antes. El anchor box 2 no es el de la persona. Es como un parámetro default, como si fuese un hiperparámetro. Vos definís tus anchor box, la dimensión de los anchor box, y eso sería más o menos qué clases más o menos entrarían en ese anchor box. O sea, capaz que habría que hacer un anchor box más chiquitito, más cuadrado, para, por ejemplo, perros o animales chiquititos, ¿no? Entonces uno puede diseñar cuantos anchor box quisiese para meter cuantas clases que quisiese. Y después, para decir si pertenece a un anchor box o al otro, esa máquina para no tengas propiedades de PC, lo que se puede hacer también es jugar con el aire. Bueno, los anchor boxes es un tema que si quieren podemos profundizar más adelante, pero la idea es que por cuadrado no hace falta que yo solo prediga una sola cosa, sino que puedo tener más de una predicción. Entonces, le voy a agregar un PC a cada uno de mis anchor boxes y se van a comportar de forma independiente. O sea, un anchor box no va a ver al otro. Son completamente independientes. Es como si al mismo cuadrado lo duplicase dos veces y lo analizase por separado. Una vez para el humano y una vez para el auto, ¿no? Bueno, la segmentación semántica, a la que yo había intentado dibujar en el también, pero bueno, es algo que pues nosotros tenemos una foto y lo que queremos hacer es píxel por píxel decir a qué clase va a pertenecer cada uno. Entonces, por ejemplo, acá en la foto, si nos damos cuenta, el auto, por ejemplo, está todo enmascarado en azul. Con la detección de objetos esto no se podía lograr porque lo que hacíamos era hacer rectángulos directos, entonces lo que hacíamos era perdíamos un poco la información espacial, pero la segmentación semántica vamos bien al detalle y decimos, este píxel, esta parte, en particular, pertenece a este cierto objeto. Entonces, por ejemplo, todo lo que esté en rosa va a pertenecer a lo que sería la galería. Lo que está en un rosita más claro sería la calle, en azul vemos a todos los autos, en rojo a todos los peatones y en amarillo lo que sería el señal de tránsito. Pero el punto es que ahora estamos yendo bien al detalle y no estamos trazando directamente rectángulos, sino que estamos diciendo específicamente dónde está cada cosa, dónde empieza y dónde termina. Para lograr esto, vamos a tener que hacer uso de lo que se llama una conversión transpose, que se nos puede ver como una conversión a la inversa. Entonces nosotros pasamos de algo más chiquitito a algo más grande. Entonces pasamos de tener una matriz 2x2 a tener una matriz 6x6, ¿no? La convolución transpose usa también un kernel, pero este kernel se aplica de forma muy extraña porque lo que haría es, por ejemplo, S1 que está ahí, vamos a hacer una matriz, 1, 2, 3, 4, S1 que está ahí es como que se ampliaría y se haría un kernel 3x3, que está lleno de unos. S1 se convirtió en esto. Y todo eso lo voy a tener que multiplicar, no hacer la convolución, multiplicar por el kernel S que yo ahí definí. Que bueno, es 1, 2, 2, 0, 1, 0, 2, 1. La lógica de todo esto es que a la salida voy a tener, por ejemplo, todo esto que está en turquesa sería una salida definida. Lo que está en amarillo vamos a ver qué es lo que se supone que el chiste es que yo tengo eso. El 0 y el 1 de estos medios están en turquesa, por lo tanto, es el producto de multiplicar el 1 por el 0 y el 1 de estos medios. O sea, esa parte que está en turquesa no es más que la multiplicación de estos dos 1 por este 0 y 1. ¿No? Si nos damos cuenta, a la salida,
a la salida, este 0 y 1 es la multiplicación de este 0 y 1. ¿No? Hasta ahí me sigue. ¿Qué pasó? La pregunta del millón podría ser, ¿qué le pasó al resto de los números? ¿Qué le pasó a 1, 2, 1, 2 y al 0, 2, 1? Bueno, este 2, 1 de abajo a la derecha, este 2, 1, que se multiplicó por el 1, 1, está acá. Pero, como vamos a ver que se superpone, no lo ponemos todavía. Sin embargo, todas estas partes de las puntas, como están pareadas, porque yo usé padding para hacer esta cosa, desaparecen. Entonces, todo lo que cae en el padding desaparece. Todo esto que es padding es 0. Y no me importa si algo caía acá, va a ser 0 igual, porque esa es la idea del padding, que me da 0. Entonces, pues si yo aplico la misma lógica y me muevo el representante para 2, lo que tengo es, me sale 0, 2, bueno, ese 2 y 6, ¿qué van a hacer? El 2 y 6 va a ser la suma de lo que me salió con el 2 y lo que me salió con el 4. Pero ya vemos con el 2. Entonces ahí me salió un 0, 2. Y esto lo dejamos vacío todavía porque no lo vimos. Entonces ahora sí, yo me moví para abajo. Ahora me muevo al 3. El 3 llega a la punta y vuelve a bajar. Ahora me encuentro acá. Me encuentro con el 074, 0011, 063. Este 74 va a ser la suma de lo que se le aplicó al 3 más el 1. Entonces las partes que se superponen se suman, ¿no? Acá está sería 2, 0. 0, 2, a ver. Sí, 2, 0, muy bien. Ese 0, 2 está al revés, en que está atento Gaby, es en realidad 2, 0. Si nosotros quisiésemos dibujar cómo se va moviendo el filtro, yo tendría que, en un principio lo tengo acá el filtro, imaginario, después se me mueve a acá, no se superpone todavía, se mueve 2, después se mueve abajo, se mueve acá, y después se mueve a la derecha, una última vez. Me queda algo así. Entonces ahí pueden notar que la parte azul y la parte negra se superponen. Y bueno, también se me superpone esta parte amarilla. La idea de la conversión transpose es que nosotros pasamos de un volumen más chiquitito, cuanto dimensiones, a algo más grande. Esto nos va a servir para hacer una conversión inversa y recuperar espacio en nuestra foto. ¿Quieren que terminemos? Si quieren. Esto es corto. La red Turing es una de las redes más importantes que son por computadora porque no solo dejas o sea, no solo nos permite hacer segmentación semántica, sino que también nos permite generar imágenes. O sea, esta misma arquitectura usa los modelos difusores que son los que terminan haciendo las fotos por computadora. Entonces nosotros entramos con una foto que tiene ciertas dimensiones y lo que hacemos es primero la aplicamos con convolución normal, ¿no? Entonces, esta primera parte que dice input image, lo que hace es mira como dimensiones 3x3 por 3. Después de eso, aplicamos match pooling, entonces perdemos otras dimensiones, o sea, vamos a perder cada vez más dimensiones, pero como antes, se va haciendo más largo. O sea, este 128 dice la profundidad de mi volumen. 128, 128, va otra vez, 256, 256. O sea, 256, 256, bastante profundo, va otra vez, pidiendo 252. O sea, bastante profundo. Una última vez baja, 1024. O sea, ahora tengo un volumen de 1024 representaciones en imagen. ¿Qué pasa? Yo pasé de una gran representación espacial, poco densa, a una representación muy densa espacial. No nos vamos a meter en qué significa eso, pero la idea es que nosotros pasamos la foto original, donde está todo perfecto con el espacio, pero que no hay mucha relación entre las cosas que están en el espacio, algo de contracompreso de todo lo que está en el espacio, que tiene muy poca, o sea, información espacial, porque está todo muy apretado, pero que tiene las relaciones entre todas las cosas que están pasando en el espacio, ¿no? Después, esta flechita de arriba, que dice upsampling, sí lo que es una conversión transpose. Entonces, hacemos al revés. Empezamos a ganar volumen. Entonces, ganamos volumen y ahora pasamos de 1024 a otro 1024, pero como ven, es como que ya se empieza a hacer un poco más grande. Un poco más frío, perdón. O sea, ya no es tan
ancho es un poco más rico. Ese 1024 por los pasos, hace 512, aplico otra conversión, vuelvo a hacer una conversión de transflux, vuelvo a hacer 512, pero cada vez es más alto. O sea, vuelvo a recuperar esas dimensiones que tenía mi foto original, que podía ser 256 por 256. Vuelvo a samplear para arriba, aplico otras conversiones, vuelvo a samplear para arriba, y de a poquito voy perdiendo, perdiendo la profundidad, pero ganando el ancho y el alto que tenía el grande. Hago un último sampleo para arriba y me queda una representación de mi foto de 128 de profundidad, pero que tiene ya las mismas dimensiones. Entonces recuperé cada uno de mis píxeles. Entonces después tengo dos capas de 64, una capa de 2, y ya la saqué finalmente. Bueno, esa capa de 12 porque había dos clases, podría ser, no sé, perro o no perro, entonces en una foto segmentaba todo lo que era un perro y todo lo que no era un perro. Y ya tengo un mapa de segmentación en la que cada píxel tiene una clase y por ende se ve como lo que habíamos visto antes. Allí, bueno, si nos cuenta también hay algunas conexiones circuitales, que son estas flechas azules, que sí lo que hacen es mandan información directa. Entonces, información de las capas previas, información espacial de mi foto original, llega a la hora de hacer una predicción final. Entonces, le paso información pertinente a casi las últimas capas de ML para que logre hacer una mejor predicción. Es como un Rampoz llevaba la Sí. Pero lo que hace es acortar la profundidad para estar. Exacto. O sea, te mete menos filtros, pero recuperas las dimensiones de tu foto. El etiquetado es muy simple. Entonces, por ejemplo, si tienes una pelota, lo que tienes que hacer es, bueno, si es RGB, poner el RGB unos donde esté mi clase. Entonces, mi pelota, por ejemplo, va a estar llena de unos en la región donde esté, ¿no? Si tengo un perro, lo lleno de 2, es la clase 2. Si tengo un gato, pongo un 4, porque me explico, ¿no? Cada clase va a tener una representación numérica, y donde está esa clase, donde está ese objeto, le pongo ese número. Entonces, si el auto era 3, donde haya un auto, pongo un 3. En R, G y B, en la componente rojo, azul y verde. Bueno, me faltó. No lo puse en el PowerPoint, mal, pero a la hora de clasificar, o sea, la salida de mi red neuronal UNet, lo que va a tener al final es un volumen en el que voy a tener una profundidad igual al número de clases que tengo. Entonces, lo que voy a tener es 256, por decirlo, ¿no? 256 por 256, que es la foto original, y cada uno de los píxeles de ese 256 por 256 va a ser un 1 o 0. Un 1 significa que esto pertenece a la clase 1, y un 0 significa que no pertenece a la clase 1. O sea, que ese píxel no pertenece a la clase 1. Y esto no es a la clase 1, sino que sería a la clase 4. O sea, en esa última parte, o sea, a la hora de sacar la salida, me fijo en cada píxel, le pongo 0 o 1, o una probabilidad en realidad, porque es una probabilidad entre 0 y 1, de que ese píxel pertenezca a la clase X. Y la suma de todas estas probabilidades tiene que ser 1, porque es o 1, 2, 3 o 4. Como pequeña ruta de aprendizaje, entonces, hoy lo vimos fue las redes YOLO y UNIT, que son una de las más importantes, si no las más importantes, de la visión por computadora.